En Enigma Divino, no solo recordamos historias antiguas, las revivimos, porque cada una sigue latiendo en el corazón de quien cree, espera y ama. La fe que tocó el manto. En una aldea dominada por la sequedad de los sueños no cumplidos, vivía una mujer cuyo sufrimiento la había convertido en un susurro olvidado por quienes alguna vez la conocieron. Durante 12 años, su cuerpo fue un campo de batalla contra un mal invisible que drenaba su vida lentamente. Sin embargo, en la profundidad de su ser, aún ardía una chispa de fe inquebrantable. Al escuchar historias de un hombre que obraba milagros, su corazón se aferró a una nueva esperanza. ¿Qué harías si te dijeran que un simple gesto de fe podría cambiar tu destino para siempre? Capítulo 1. La voz del hambre espiritual. En una aldea olvidada bajo el manto polvoriento del tiempo, antes de que la luz del amanecer bañara completamente la tierra, reinaba un silencio profundo, interrumpido solo por el susurro del viento que se deslizaba entre las ramas de los árboles. Allí, en la penumbra previa al alba, una mujer de existencia apagada aguardaba el despertar de un nuevo día que prometía, quizás, algo diferente. La enfermedad había sido su compañera durante años, una incógnita que la consumía lentamente, diezmándola tanto física como espiritualmente. Nadie en su aldea recordaba ya su nombre, pues el dolor había sido su única carta de presentación durante tanto tiempo. Sin embargo, dentro de su desgastado corazón, aún ardía una pequeña llama de fe, una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. La necesidad de sanación resonaba en su espíritu como un clamor sordo, el anhelo por una existencia que pudiera pronunciarse como vida y no como una mera supervivencia. Fue entonces cuando los rumores llegaron hasta ella. Palabras que flotaban en el viento como promesas ocultas, nombrando a un hombre que caminaba la tierra y cuyo poder trascendía el entendimiento humano. Un profeta, un sanador. Jesús de Nazaret. Despierta por la voz de su hambre espiritual, la mujer se levantó, con el primer resplandor de la mañana prometiendo un ápice de misericordia. Miró por su ventana, una estructura triste y quebrada, pero en ese amanecer vio más que el simple inicio de otra jornada, vislumbró el principio de una esperanza hecha carne. Aquella revelación interna, surgida del albor sensorial que la rodeaba, la instó a tomar una decisión irrevocable. Sin detenerse a meditar en los cómo y los por qué que la habían frenado tantas veces, escuchó su espíritu que murmuraba con una fuerza renovada. Mientras el horizonte comenzaba a teñirse de tonos dorados, su determinación la condujo a abrir la puerta de su casa, dejando atrás el eco de un sufrimiento sin fin. Emprendió el andar con paso firme, un andar que ya no estaba guiado solo por la desesperación, sino por una búsqueda genuina del renacimiento espiritual. Y en cada paso que daba, podía sentir la vibración del suelo bajo sus pies, como si incluso la tierra misma le diera la bienvenida al camino que había elegido recorrer. A medida que avanzaba, los rumores de la presencia del Hijo del Hombre se convertían en susurros que parecían confirmar su destino. El susurro del viento la rodeaba, tales eran los murmullos de sus contemporáneos, aquellos que habían visto o escuchado de primera mano los milagros de Jesús. Mientras absorbía estas historias de milagros, sanaciones y actos místicos, cada palabra alimentaba la llama en su interior, despertando en su espíritu una comunidad de emociones, esperanza, fe, y la posibilidad tangible de liberación. La aldea en la que vivía, ya inmersa en sombras de desolación, no era ajena a las leyendas de salvación y poder divino. Sin embargo, nunca nadie tuvo el coraje o la esperanza suficiente para embarcarse en ese viaje de fe. Los susurros despreocupados de la gente eran evidentes, expresiones de incredulidad mezcladas con destellos de esperanza. Pero la mujer, a quien el dolor había transformado en un ser de pura voluntad, decidió no hacer caso de los murmullos de dudas que intentaban jugar con su determinación. Ese día, su espíritu no se vería encadenado. Y así, mientras el mundo alrededor lentamente despertaba, la mujer se aferraba al único clavo ardiendo que conocía, la fe. Se preparó para una jornada que sabia llevaría consigo más que el desgaste físico. Sería un camino hacia lo desconocido, pero cada paso la aproximaba al epicentro de su esperanza. Con el corazón encendido por un fervor renovado, su mirada se fijó en la distancia, más allá del horizonte visible, allí donde ella creía que la presencia del Nazareno aguardaba. Este era solo el comienzo de su viaje.
Un viaje sembrado de pruebas y desafíos, pero también bordado de milagros potenciales y encuentros de naturaleza divina. En lo profundo de su ser, sentía que las respuestas aguardaban más allá del horizonte, en un encuentro que transgredía no solo sus expectativas, sino la lógica humana misma. Fue entonces que, tomando un respiro profundo, comprendió que su búsqueda no solo era por una sanación física, sino por el alimento del alma que yacía latente más allá de la carne. Fue en esa búsqueda del uno mismo, del renacer del alma que se encontraba al final de su travesía, que comenzó a entregar a cada paso el peso de su dolor. Cada sombra de desesperanza era reemplazada gradualmente por el anhelo vivido de una fe que movía su cuerpo y abrazaba a su espíritu. La jornada había comenzado, y la mujer sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. El hambre espiritual que la despertó aquella mañana era solo el preludio de una historia aún por desarrollarse. Capítulo 2. El camino a la multitud. El sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte, derramando su luz dorada sobre la aldea somnolienta. Las sombras de la noche aún susurraban sus secretos en el aire fresco del amanecer. Era el momento perfecto para iniciar un viaje que la llevaría más allá de los límites de su sufrimiento. La mujer, cuyo nombre olvidaron con el tiempo, sabía que esta era su oportunidad de tocar lo divino. Y en su corazón ardía la certeza de que el camino hacia la esperanza no era un simple tránsito, sino un peregrinaje que requería de valor y fe. Dejó atrás su morada, un lugar donde las paredes susurraban antiguas historias de angustia y resistencia, y se enmarañó entre suspiros de despedida. En el paisaje que se desplegaba ante ella, el camino serpenteaba como un río interminable, surcando colinas y valles, susurrando promesas ancestrales a quienes tuvieran la voluntad de escucharlas. No era la única que emprendía el viaje, era un fenómeno que trascendía más allá de su comprensión, una convergencia de almas atraídas por la promesa de un hombre llamado Jesús. A medida que avanzaba, sus pasos ligeros eran el compás de un corazón que tamborileaba entre el miedo y la esperanza, una sinfonía personal que vibraba con la promesa de sanidad. El trayecto era una mezcla de incertidumbre y expectativa. A cada paso, la tierra dejaba atrás su polvo muerto, transformándose en una alquimia de fe que prevalecía en la marcha hacia lo desconocido. La mujer comprendía que se dirigía a un punto de inflexión, un lugar donde la realidad se volvería maleable, y su destino dependería enteramente de un instante de conexión espiritual. Al llegar cerca de la ciudad, la atmósfera cambió. Se hizo patente que no era la única en busca de un toque divino. La multitud se arremolinaba como un mar inquieto, cada individuo una isla de incertidumbre, cada rostro una máscara de historia aún no contada. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos entrelazados en una danza silenciosa de esperanza y desesperación. La diversidad del tumulto la abrumó momentáneamente, y retrocedió un paso, dudando si sería posible abrirse paso en aquel mar humano. Pero la voz de su fe, ese susurro tenaz que había conocido desde su soledad, la arengó a avanzar. Su cuerpo se mermaba en comparación con la inmensidad de la multitud, pero su espíritu era una ola que rompía barreras, deslizándose entre los cuerpos que formaban montañas de carne humana. Su fe, una fuerza hasta ahora relegada al murmullo, reverberó dentro de ella con la fuerza de un río impetuoso, imparable, puro. A medida que se aventuraba más adentro, su percepción del entorno cambió. Lo que antes eran rostros y cuerpos indistinguibles, ahora eran expresiones claras de esperanza titubeante y expectativas afligidas. Sus ojos, entrecerrados, se fijaron en el epicentro de aquel círculo de devoción, donde el hombre que prometía milagros avanzaba entre la multitud con un caminar que desbordaba serenidad. Había algo indescriptible en Jesús, una luz que no provenía del mundo, una presencia que parecía aumentar con cada palabra que pronunciaba. Su misión se tornó clara en medio del caos, su objetivo, el manto que rozaba las orillas del suelo. Era el puente entre lo humano y lo divino, el simbolismo de lo posible en medio de lo imposible. La vastedad de las dudas parecía desvanecerse, y el temor a ser rechazada o ignorada se hizo diminuto frente a la grandeza de su fe. El aire se volvió denso con expectación, y su corazón aceleró al ritmo del destino inminente. Cada paso hacia aquella figura de redención era un compás en la melodía de su salvación. El ruido del tumulto alrededor de ella parecía atenuarse, dejando un espacio intacto para la introspección y la oración. Cada inhalación era una súplica silenciosa, cada exhalación una entrega al destino que había escogido creer.
finalmente, en medio de un mar de cuerpos y almas, vio la oportunidad asomarse ante ella. Sus dedos temblorosos, guiados por una paz inherente, se extendieron hacia el manto sagrado. En aquel instante de conexión, cuando el velo entre el cielo y la tierra parecía quebrarse, ella fue capaz de tocar la esencia del milagro. Y aunque nadie se percató a su alrededor, en su interior supo que había cruzado el umbral de lo divino. Había recorrido un camino largo, uno repleto de desafíos y dudas, pero al final de su travesía, encontró no solo una sanidad física, sino también una renovación espiritual que transformó su existencia. Dentro de aquella multitud homogeneizada por la desesperación, ella se convirtió en un testimonio viviente del poder de la fe que, como un río inquebrantable, fluye entre los corazones dispuestos. Capítulo 3. El toque silencioso. La atmósfera vibraba con una intensidad palpable mientras la mujer, con el rostro semioculto por la penumbra del amanecer, se deslizaba entre la multitud. Cada paso que daba estaba cargado de una determinación formidable, nacida de un anhelo que superaba su temor. Avanzaba con sigilo, deslizándose como un susurro entre la congregación agitada, adquiriendo la forma de un espectro movido no por la liviandad del aire, sino por el peso de su esperanza. A su alrededor, las voces se levantaban en un murmullo denso, pero sus oídos solo estaban atentos a una melodía interna que la empujaba hacia adelante, hacia la figura que caminaba con propósito entre la masa de cuerpos. Jesús era un faro en medio del tumulto, cada uno de sus movimientos irradiando una calma sobrenatural que parecía detener el tiempo a su alrededor. La mujer, en contraste, era una sombra que se deslizó detrás de él, sus dedos temblorosos avanzando con una reverencia sagrada hacia el borde de su manto. En ese momento fugaz, el peso de los años de sufrimiento quedó suspendido, y una extraña quietud llenó el aire, como si el mundo contuviera el aliento. El toque fue apenas perceptible, sutil como la brisa que acaricia el amanecer, y sin embargo, de ese contacto emanó una fuerza insondable que se vertió en su ser. En un parpadeo de eternidad, su cuerpo, consumido por la dolencia, fue revitalizado, como si cada célula respondiera al llamado de una creación renovada. Los ecos sordos de su dolor desaparecieron, como un acorde resonante que se desvanece en un silencio más puro. En ese instante de transformación, ella supo que había cruzado un umbral invisible, dejando atrás las ruinas de su padecimiento para habitar en un dominio donde la gracia tocaba la tierra. Pero más que su carne, fue su espíritu el que experimentó un terremoto de liberación, desatando cadenas invisibles que por años la habían mantenido atrapada en una prisión de aflicción. Un río de paz descendió sobre ella, cubriéndola con una sensación de plenitud desconocida, tan tangible que tenía la textura de un sueño extendido a la luz del día. Y aunque su corazón ahora latía al ritmo de un himno recién compuesto, el ruido de la multitud continuaba, los ecos jamás se acallaban. Nadie más notó el pequeño milagro que acababa de desplegarse, una danza silenciosa entre lo divino y lo humano, pero ella lo sintió, lo vivió, y sabía que, independientemente de si alguien más había visto, el cambio en su ser era tan irrevocable como el alba que despuntaba en el horizonte. Con el alma vibrando en una armonía recién descubierta, la mujer se permitió retirarse a un rincón de la multitud, sus ojos reflejando una mezcla de asombro y gratitud que apenas podía contener. Habitaba ahora en una nueva dimensión de existencia, un espacio que no era medible por el tiempo o el espacio conocido. Era el lugar al que la fe pura había guiado a su corazón y a su vida rota, transformándolos en un poema de esperanza y sobrevivencia. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Si te sientes tocado por esta historia, por favor suscríbete, dale me gusta, y comparte tu propia travesía espiritual con nosotros en los comentarios. Queremos saber qué señales has encontrado en tu camino y cómo la fe ha iluminado tus días. Capítulo 4. El poder de la fe revelada. Sintió una paz vibrante cuando su cuerpo renacido testificó lo que su espíritu siempre supo. Pero el instante de su sanación no había pasado desapercibido. Jesús se detuvo, su mirada recorriendo la multitud con la certeza de conocer cada corazón que latía alrededor. ¿Quién me ha tocado?, preguntó, y su voz era un eco cargado de autenticidad que penetró en la marejada de mentes inquietas. En ese instante, el aire pareció cargarse de un misterio palpable, como si el tiempo mismo se detenía para permitir que las verdades invisibles hablaran. El mundo se llenó de un silencio expectante que envolvía a la muchedumbre, un manto sagrado de introspección.
Los discípulos, sorprendidos por la pregunta, miraron alrededor, desconcertados por la aparente simplicidad de la cuestión. Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, replicaron, intentando racionalizar el pesar de toda una congregación sobre aquel cuerpo singular que en medio del gentío también ansiaba recibir la gracia tangible de su toque. Sin embargo, Jesús sabía que no todos los toques son iguales. Allí, entre la multitud arremolinada, su espíritu había percibido el vibrante estallido de la fe pura, un toque engendrado no desde la casualidad, sino desde el hambre desesperada de una conexión divina. Sus ojos siguieron buscando, escrutando los corazones más allá de las apariencias, como si el tiempo y la conciencia estuvieran chisporroteando en el filo de una revelación inminente. La mujer, postrada aún ante el desconcierto de su restauración, sintió ahora el peso de ser vista. Un alivio sobrecogedor empezó a fundirse con el vértigo del temor. ¿Debería esconderse, disolverse de nuevo en el anonimato traicionero que había sido su refugio durante largos años de agonía? Pero algo dentro de ella, una melodía de valentía que resonaba con la fuerza de la hora, la instó a alzar su mirada en respuesta al llamado que parecía no solo físico, sino espiritual. Y entonces sucedió. Sin que su razón pudiera entender cómo, la multitud comenzó a abrirse como un vasto océano ante sus pasos temerosos, mientras ella, temblando aún, se adelantaba. Cada mirada que se cruzaba se llenaba de un reconocimiento atemporal, conscientes de que estaban ante algo que trascendía las explicaciones humanas. Ella llegó hasta el hombre que irradiaba una autoridad que no era de este mundo, un reflejo del rostro eterno del amor encarnado. «Fui yo», susurró, con voz quebrada pero clara. «Te he tocado», admitió con una sinceridad que resonó alrededor como un testimonio viviente de la transformación. Sus palabras eran vagas en su simplicidad, sin embargo, en ese susurro había contenido todo un universo de sufrimiento, esperanza y fe inquebrantable. Era el elixir de su alma expuesto ante todos, una confesión que envolvía la esencia misma de lo inexplicable. Jesús, en su sabiduría infinita, contempló a la mujer con ojos que hablaban sin necesidad de palabras. Sus ojos eran dos ventanas abiertas al cielo mismo, alterando la atmósfera con la serenidad intensa de un mar en calma. «Tu fe te ha sanado», proclamó, y esas palabras danzaban en el aire como una poesía eterna, envolviendo a la mujer en un manto de dignidad y amor restaurador. En su pronunciamiento, la esencia de la realidad pulsaba a un ritmo que solo podía ser descrito como sagrado. La muchedumbre, que había mirado con una mezcla de expectativa y desconcierto, se veían ahora capturados en el resplandor de la verdad resucitada. Era un momento que parecía suspender el propio flujo del tiempo, grabado en la memoria de cada alma que presenciaba ese encuentro. Aquella escena silenciosamente poderosa reverberó en sus corazones, dibujando caminos hasta ahora invisibles hacia una compasión más allá de las palabras. El poder de tal verdad se despliega en la vastedad de sus significados. No es meramente la sanación física lo que se muestra, sino la revelación del potencial divino escondido en la fe humana. Jesús, con su reconocimiento, había ascendido a la simplicidad de la fe sincera a un plano supremo, recordándoles a todos que más allá de sus circunstancias, sus sufrimientos y sus dudas, existe un poder trascendente que se activa con una fe genuina. Así, la mujer permanecía ahí, erguida bajo el cielo que parecía brillar con un esplendor renovado. Su presencia entre la multitud había pasado de ser un susurro de dolor a convertirse en un grito de esperanza, un testimonio del amor incansable que fluye desde lo eterno hacia las vidas que sinceramente lo buscan. Ella había tocado más que un simple borde del manto, había tocado la esencia misma de una fe que transforma y renueva. El magnetismo de esa justicia inherente continuaba aflorando en la plaza, irradiando una calma y un entendimiento que tocaban el alma de todos. La multitud se dispersa lentamente, cada miembro llevando consigo la semilla de una reflexión nacida en el milagro tangible que se había manifestado ante ellos. En sus corazones, una certeza nueva germinaba, que la fe, aunque invisible y frágil, es capaz de convocar lo celestial al atrio del humano devenir. Así, con cada paso que daban, el testimonio de la mujer y su fe restaurada se extendía, creando ecos que resonarían a través de los días, como una luz creciente en la vastedad desconocida del tiempo. Capítulo 5. El encuentro de las miradas. La multitud, que hasta entonces había sido un reflejo vibrante de emociones contenidas, quedó en un silencio expectante.
El aire parecía haberse convertido en un velo denso de curiosidad y maravilla, mientras las miradas de aquellos presentes buscaban al audaz que había tocado al maestro. Entre los murmullos del flujo humano, emergió ella, la mujer hasta entonces invisible, con su corazón latiendo al ritmo de un tambor de revelación. Sus pasos eran firmes pero humildes, como una hoja que danza al compás del viento, avanzaba para enfrentar al rabí. Aquella que había sido testigo de milagros en secreto, ahora se encontraba en el umbral de un momento que transformaría su mundo para siempre. Sus ojos, antes apagados por la desesperación, ahora brillaban con una luz recién descubierta, una mezcla de emoción y reverencia ante el Hijo de Nazaret. Fui yo. Su confesión salió de sus labios con un temblor suave, apenas un susurro que atravesó el espacio entre ella y el Mesías con más potencia que un grito desesperado. Jesús, cuya presencia irradiaba una paz que aquietaba incluso los mares más turbados, la miró con esa mirada que perforaba la superficie hasta llegar al corazón de aquellos que se encontraban con él. No era una mirada de juicio ni de asombro. Era una mirada de reconocimiento, como si él ya hubiera conocido su alma desde tiempos inmemorables, y allí, entre los pliegues de la creación, estuviera escrito su deseo de redención. El tiempo pareció detenerse. La multitud, que podría haber alzado sus voces en asombro o indignación, quedó inmóvil. En esa pausa, solo existían ellos dos, maestro y discípula, en un diálogo sin palabras donde las almas hablan con el lenguaje de la eternidad. Era un momento grabado en las memorias secretas de sus corazones, en donde el amor, tal como es, se encontraba plenamente al descubierto. Con gratitud en sus ojos y un fervor que no podía entender del todo, sus palabras fluyeron como un río roto por un dique. Maestro, durante años he sufrido, durante años he sido invisible para el mundo, una sombra entre las sombras. Y hoy, al tocar tu manto, una esperanza antigua se renovó en mí, el anhelo de la sanidad que has traído. Jesús la escuchó como si cada sílaba, cada inflexión de su voz, fuese un poema en la lengua misma del cielo. Había lágrimas en su rostro, pero no eran de pesar o pena, eran la cristalización de una alegría profunda, purificadora, que la mujer pensó perdida para siempre. Cuando el Redentor contestó, lo hizo con una dulzura que era al mismo tiempo una fortaleza inquebrantable: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda libre de tu sufrimiento. El poder de esas palabras envolvió su alma como un manto protector, cimentando en su interior una paz desconocida hasta entonces. Las cadenas invisibles que la habían atado al sufrimiento y la desesperanza cayeron como hojas ante los vientos de otoño. En aquellos ojos gloriosos que la miraban, vio reflejada no solo su sanidad física, sino una nueva vida nacida desde la profundidad misma de su ser, más allá de la carne y del tiempo. La mujer inclinó la cabeza en señal de reverencia, no ante un hombre común, sino ante el milagro encarnado, ante aquel que era tanto un siervo como un rey. Se retiró, no alejada, sino llevándose consigo la promesa de una nueva mañana, un futuro bañado en la luz de la gracia y el amor inmerecido. El encuentro había sido breve, imperceptible tal vez para otros, y aún así, en esa pequeñez radicaba la grandeza de lo divino. Ahora, el conocimiento vivo de la fe habitaba en su corazón, creciendo y expandiéndose como un incendio que purifica y da vida. Ella partió entre la multitud, siendo ya no una extraña, sino hermana de todos aquellos llamados a la amistad con lo eterno. Así, la mujer se perdió en el gentío, no como una incógnita más, sino como una llama ardiente que brillaría por siempre en la vastedad del firmamento de testimonios vivientes. En su alma danzaban las notas de una nueva canción, un himno que resonaba más allá del espacio y el tiempo, marcando para siempre el encuentro de las miradas que habían cambiado su vida para siempre. Capítulo 6. La paz que sobrepasa todo entendimiento. A la simple presencia de sus palabras, un silencio solemne se extendió entre la multitud congregada alrededor. Tu fe te ha salvado, repitió Jesús, y esas palabras resonaron como un eco en las montañas circundantes y en lo más profundo del alma de la mujer. Ella sintió que la esencia del amor divino atravesaba todo su ser, trayendo consigo una paz que no era de este mundo. La sanación de su cuerpo era un portento, sí, pero la calma en su espíritu era un milagro aún mayor. El aire parecía detenerse por un momento, cargado de significado, como si el mismo tiempo se inclinara ante las verdades eternas desplegadas ante la vista de todos. La mujer,
que durante años conoció solo el lenguaje del sufrimiento, ahora habitaba un espacio de tranquilidad tan hondo que desafía la razón humana, una paz que trasciende lo meramente físico y abre las puertas al entendimiento espiritual. Las ondas de esta transformación interior se propagaron a través de la muchedumbre. Las personas, silenciosas, observaron el cambio palpable en el rostro de la mujer, una serenidad inamovible que irradiaba como un faro en medio de la incertidumbre. Algunos comenzaron a comprender que no solo presenciaban una curación corporal, sino la revelación de un principio eterno, que la verdadera paz no se halla en la ausencia de pruebas, sino en la confianza plena en una fuerza más grande que todas las adversidades de la vida. Jesús, percibiendo el peso de la revelación en los corazones, volvió su mirada hacia el horizonte, contemplando los senderos que se forjan cuando el espíritu humano se alinea con lo divino. Su presencia era un recordatorio vivo de que el reino de Dios no se expresa exclusivamente en lo visible o lo palpable, sino en la experiencia íntima de cada individuo con el amor infinito. Mientras la mujer giraba su rostro hacia la aldea de la que había salido envuelta en desesperación, una nueva visión de la vida se desplegó ante ella. No tenía temor, a pesar de no saber el camino exacto que debía seguir. Había sido tocada por algo que trascendía el entendimiento, una certeza que llevaba fuera de la lógica humana. Cada paso que daba ahora estaba impregnado de confianza y gratitud, una danza silenciosa con el destino que había cambiado con un simple gesto de fe. La multitud comenzó a dispersarse, pero el impacto de lo acontecido perduraba en cada alma presente, plantando semillas de fe en terrenos fértiles, listas para florecer en su debido tiempo. Se escucharon susurros profundos compartiendo reflexiones, gestando conversaciones sobre milagros y fe, sobre el poder invisible que reside en cada uno cuando se permite creer. Así, la mujer, con el espíritu renovado, regresó a su aldea. Pero esta vez, no como la sombra de su antiguo yo, sino como una narrativa viva de lo que significa confiar más allá del dolor y la duda. Más allá de las apariencias, su historia estaba tejida de esperanza y resonaba con la vibración de aquellas palabras que Jesús había pronunciado, otorgándole liberación y entendimiento incomprensible para quienes no habían vivido el milagro. La paz que ahora la acompañaba era un testimonio imborrable, y su vida se había convertido en un lienzo donde las huellas de lo divino se plasmaban con cada amanecer. Los habitantes de la aldea vieron en ella un reflejo de lo posible, y con el tiempo, sus historias se entrelazaron con la suya. El renacimiento de su fe, como una simple chispa que enciende un fuego interminable, comenzó a elevar el espíritu colectivo hacia nuevas alturas de comprensión y amor mutuo. La fe puede mover montañas, y esta historia es prueba de ello. Si estas palabras han tocado tu corazón, te invitamos a dejar que esa luz brille hacia los demás. Comparte este relato, suscríbete para más testimonios que encienden el espíritu, y dale, me gusta, para ayudar a esparcir el aprendizaje, que señales espirituales has experimentado. Cuéntanos y unámonos en este camino de fe y esperanza. Capítulo 7. La nueva vida que nace del creer. El camino de regreso a la aldea la recibió con una serenidad que no había conocido en años. La mujer, cuyo nombre se había desintegrado en la memoria de quienes la rodeaban, ahora caminaba como una figura renacida, vestida no con oropeles ni sedas, sino con la iridiscente tela de una fe que había mostrado su poder. Sus pasos sobre el suelo polvoriento eran ahora ligeros, pero firmes, cada pisada resonaba como un eco de renovada esperanza, un recordatorio de que el presente podía ser tocado por la eternidad. Los viejos senderos que alguna vez fueron transitados con el peso de una salud quebrada y un espíritu atormentado eran ahora caminos de promesa, donde cada piedra y cada giro narraban en silencio lo que había sido y lo que ahora era. Al llegar a la aldea, sus ojos ya no buscaron ocultar su historia ni su transformación. Con mirada elevada y una sonrisa que no podía contener, emergió del anonimato para convertirse en un testimonio vivo. Aquellos que la miraron, al principio con asombro, pronto la rodearon con ojos llenos de curiosidad y de tenue incredulidad. No había necesidad de palabras grandilocuentes, la evidencia de su sanación brillaba con más fuerza que cualquier relato. Una anciana, cuyo rostro había conocido tiempos de bonanza como de escasez, se le acercó, reconociendo en sus ojos algo que solo los corazones latientes pueden descifrar. ¿Qué te ha pasado, querida?, le susurró, como si su voz interrumpiera la magia tejida en el aire. La mujer, con el nombre olvidado pero el espíritu renovado,
sonrió con un resplandor que eclipsó cualquier señal de duda. Mi fe me ha alcanzado, y en ella, encontré lo que mi alma siempre supo que era posible. Pronto, las historias comenzaron a tejerse alrededor del fuego, en las casas donde las esperanzas se susurran antes de dormir. Ella tocó el manto, decían unos, mientras otros repetían, es un milagro, una verdad a la vista. La narración se expandió como las ondas que surcan el agua calmada con una piedra. Sin embargo, el relato más poderoso no estaba en los eventos como tales, sino en lo que despertaban en quienes lo escuchaban, un despertar a la luz de la posibilidad. El milagro continuó naciendo en el interior de aquellos que oían, un susurro que convocaba a mirar hacia lo alto, a considerarse dignos de lo eterno. Entre los niños que jugaban, el eco de aquella fe se transformó en el juego de tocarse entre ellos con manto imaginario, creyendo, en la pureza de su inocencia, que ellos también podían hacer fluir el milagro. En una de las noches posteriores a su regreso, al colmarse el cielo de estrellas que brillaban como promesas distantes, la mujer dirigió su mirada al firmamento. Un profundo agradecimiento brotó de sus labios en silenciosa oración. La naturaleza misma parecía converger en momento de conexión entre su espíritu y el cosmos. Gracias, susurró llevando consigo todo lo que había ganado en aquella entrega de fe, un amor que la vestía con una paz inquebrantable. Las gentes de la aldea continuaron con sus rutinas diarias, pero una semilla había sido plantada, una semilla que no se veía pero latía con fuerza en cada pecho. Era la semilla de saber que en la fe, en lo más simple y puro, residía la posibilidad de tocar lo imposible. A lo largo de generaciones, el relato de aquella mujer cuyo cuerpo y espíritu habían sido hechos uno de nuevo, sería evocado en los días oscuros, como un faro encendiendo el umbral de lo esperanzador. Y así, su vida no solo había cambiado, sino que había tocado una sinfonía de almas, el susurro de un propósito que se multiplicaba en corazones que comenzaban a creer. Al final del día, la nueva vida que había nacido no era solo suya sino de todos los que cruzaron caminos con un milagro que, al igual que el amor de Dios, era inagotable e infinito. Epílogo, el manto y el milagro en cada corazón. La mujer, cuya vida había sido marcada por el incansable dolor y la soledad, encontró en el acto de un toque silencioso y humilde la clave para desatar el poder de un amor divino que transformaría su existencia para siempre. A medida que el sol descendía lentamente en el horizonte, bañando la aldea en tonos anaranjados y dorados, ella caminaba de regreso por el camino que una vez transitó con desesperación. Pero ahora, cada paso resonaba con una nueva luz, un nuevo propósito. La noticia de su sanación viajó más rápido de lo que el viento podía susurrar, llegando a cada rincón de la aldea y despertando el anhelo en los corazones agobiados por el sufrimiento. Venía como un cántico de esperanza que se alzaba por encima del clamor del miedo y la incertidumbre. La fe que ella había mostrado se convirtió en una antorcha resplandeciente al final de un túnel largo y oscuro, guían a otros para seguir el sendero que lleva al profeta de Nazaret. Mientras cientos emergían de su escondite de preocupaciones diarias para encontrar a Jesús, las gentes no solo buscaban una curación del cuerpo, sino también un despertar del espíritu. Lentamente, comenzaron a entender que los verdaderos milagros ocurrieron no solo en las curaciones físicas, sino en la transformación interna que los colmaba de sentido y propósito. Los ojos de los curiosos y necesitados, que antes se habían fijado de manera ansiosa en lo terrenal, ahora se dirigían a lo eterno. En el centro de aquello, la mujer se convirtió en una testigo viva de la misericordia divina, fortalecida no solo en mente y cuerpo sino en alma. Con humildad, compartía su historia, sus palabras desbordaban la fuerza de la gratitud, inspirando a los demás con el mensaje de que la verdadera fe, una vez abrazada, podía encender la chispa de lo inevaluable dentro de cada ser humano. Al reflexionar sobre su propio viaje desde la sombra del dolor hasta la luz de la sanidad, comprendió que su historia era también la historia de cada corazón angustiado. El tocar de aquel manto significaba mucho más que una simple intervención divina, era una revelación de que lo divino estaba al alcance de todos, esperando ser reclamado y aceptado con fe pura y sincera. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. La aldea, que una vez había sido un lugar de desolación y olvido, resurgió con un renovado espíritu de esperanza y comunidad. Las personas comenzaron a cuidar unos de otros, compartiendo sus vidas y buscando ser faros de cambio en un mundo que a menudo elegía la oscuridad. Ahora, mirando su propio reflejo en las aguas del río,
la mujer ya no veía a una extraña deformada por los años de sufrimiento. En su lugar, veía la imagen de una hija amada de Dios, plena de vida y fortalecida por el amor incondicional que había encontrado en su desesperación. Los ecos de su historia reverberaban más allá de su aldea, recordando constantemente que un simple acto de fe tenía el poder de cambiar no solo una vida, sino incontables otras. Finalmente comprendió que el verdadero toque no era solo aquel que entregó la sanidad a su cuerpo, sino también el que abrazó su alma con una paz y amor indescriptibles, un toque divino que ahora era parte de cada persona que, inspirada por su testimonio, se atrevía a creer lo increíble. Así, la llama de la fe que había ardido en su corazón se transfirió al de muchos más, encendiendo una cadena de esperanza que ninguna oscuridad podría apagar. Y en ese perpetuo tiroteo de luz, encontró la verdadera inmortalidad en la memoria del amor que da vida. Para más historias inspiradoras, no olvides mantenerte conectado, suscribirte y dar like. Permanece atento a nuestras próximas revelaciones que continúan iluminando el camino de la fe y la esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a acompañarnos en este viaje de revelación continua. Dale like, comparte este mensaje y suscríbete para no perderte las próximas escenas donde la palabra se convierte en imagen y cada enseñanza deja huella. Porque en Enigma Divino, cada historia es una semilla y cada alma, tierra fértil.